Buenas tardes, amados hermanos. Les saludo a cada uno en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a este culto de alabanza y adoración a nuestro Señor. También bienvenidos los que están de oyentes. Y daremos comienzo con la lectura del Salmo 119, del versículo 25 al 32. Dice así la palabra del Señor. Abatida hasta el polvo está mi alma. Vivifícame según tu palabra. Te he manifestado mis caminos y me has respondido. Enséñame tus estatutos. Hazme entender el camino de tus mandamientos para que medite en tus maravillas. Se deshace mi alma de ansiedad. Susténtame según tu palabra. Aparta de mí el camino de la mentira y en tu misericordia concédeme tu ley. Escogí el camino de la verdad. He puesto tus juicios delante de mí. Me he apegado a tus testimonios. Oh Jehová, no me avergüences. Por el camino de tus mandamientos correré, cuando ensanches mi corazón. Amén. El Señor les bendiga.
hasta el final. Amén, mis hermanos, que el Señor les bendiga y tengan un lindo domingo. Bendiciones. En Romanos 5, versículos 20 y 21 dice: Pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Cantemos acerca de la gracia de nuestro Señor. Que amor no recuerda todo mi pecar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda inconstante desviar, un Padre que tierno me llama al hogar, recibe al débil y vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Qué grandes riquezas Él nos otorgó. Su sangre fue el pago, su vida entregó. Pagó esa deuda y la canceló. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Bueno, queremos leerles una palabra igual, saludándoles a todos en el amor del Señor, ¿no es cierto? Y alegres y contentos pese a todas las dificultades que nos rodean, ¿no es cierto? Pero sabemos que el Señor, que es todopoderoso, está con nosotros. Está con cada uno de sus hijos. Les invito, hermanos, a que podamos leer y meditar la palabra del Señor que se encuentra en el Salmo 146. Dice: alabanza por la justicia de Dios. Alaba, oh alma mía, Jehová. Alabaré a Jehová en mi vida. Cantaré salmos a mi Dios mientras viva. No confiéis en los príncipes ni en hijo de hombre, porque no hay en él salvación, pues sale su aliento y vuelve a la tierra. En ese mismo día perecen sus pensamientos. Bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob, cuya esperanza está en Jehová su Dios, el cual hizo los cielos y la tierra,
el mar y todo lo que en ellos hay, que guarda verdad para siempre, que hace justicia a los agraviados, que da pan a los hambrientos. Jehová liberta a los cautivos, Jehová abre los ojos a los ciegos, Jehová levanta a los caídos, Jehová ama a los justos, Jehová guarda a los extranjeros, al huérfano y a la viuda sostiene, y el camino de los impíos trastorna. Reinará Jehová para siempre, tu Dios, oh Sión, de generación en generación. Aleluya. Amén. Una hermosa palabra, ¿no es cierto?, que una vez más nos habla de la grandeza del Señor y de la pequeñez del hombre. Sean príncipes, ¿no es cierto?, sea quien se sea, porque acá en la tierra, ¿no es cierto?, todo hombre un día sale su aliento y vuelve a la tierra, como dice la palabra, y en ese mismo día termina todo para él, sus pensamientos. Amén. Y el Señor nos hace bienaventurados, hermanos, porque confiamos en Él, que es nuestro ayudador y nuestra esperanza. Amén. Amén. Y el Señor dice que Él hace justicia a los agraviados. Y podemos meditar en esta palabra, mis hermanos, que podamos atesorar todo lo hermoso que es el Señor para ayudarnos, porque Él es un Dios soberano. Amén. Y es un Dios que nunca deja de existir. Así es. Que el Señor bendiga, ¿no es cierto?, a cada hermano, desde los bebés, ¿no es cierto?, y hasta el hermano más mayor de nuestra congregación. Amén, bendito El Señor Dios. guarde cada matrimonio, también les sostenga el Señor, y que esto sea de aliento para cada hermano, Amén, bendito para Dios. cada hermana también. Y nos alegramos en este momento de poder leer esta palabra del Señor. Y quiero hacer una pequeña oración para bendecirles también. Padre Santo, le damos gracias, Señor, por este Amén, momento bendito que Dios. usted permite, Señor amado, que estemos reunidos aquí, Señor, alabando, Así es. adorando su nombre, exaltando su Sí, grandeza, Padre, Dios justo, soberano, bendito. Rey de toda gloria, que hizo los cielos y la Sí, tierra, Dios. que está presto al clamor de sus hijos, Sí, Señor, y los Padre. defiende, Padre. Gracias, Señor amado, Gloria porque a tu usted no deja nombre. ninguno caído, Señor. Sí, A Señor quien Dios. invoca su nombre, usted le levanta, Padre Santo. Bendito Señor Dios. amado, sabemos que usted es mayor que las situaciones, las circunstancias, las dificultades que nos puedan rodear, Señor. Y sabemos también, Señor amado, que el gozo de tu salvación es la que nos infunde aliento y esperanza cada día. Gracias, Padre, porque tú nunca nos dejas, Señor. Ayúdanos a ser hijos obedientes Amén, y a buscar bendito tu Dios. presencia que nos acompaña en todo momento. Tu bendición, Padre mío, sobre cada hijo tuyo, Amén, en el bendito nombre Dios. bendito de Jesús. Amén. Amén. Que el Señor les bendiga a todos mis hermanos. Desde aquí les enviamos un gran abrazo, Amén, bendito un ósculo Dios. santo para cada uno, y esperamos en el Señor poder volver a vernos, compartir, abrazarnos, como lo estábamos haciendo tiempo atrás. Amén. Bendiciones para todos. Por mucho tiempo busqué una razón de vivir en medio de mil preguntas. Tu amor me
pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, por mucho tiempo busqué una razón de vivir. En medio de mil preguntas, tu amor me respondió. Ahora veo la luz y ya no tengo temor. Tu reino vino a mi vida y ahora vivo para ti. Cantaré de tu amor, rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, de tu amor rendiré mi corazón ante ti. Tú serás mi pasión y mis pasos se guiarán por tu voz, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré, mi Jesús y mi Rey. De tu gran amor cantaré. Quiero pedirles que leamos juntos en la carta a los Efesios, capítulo 2, versículo 1 al 10. Y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios,
no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Oremos al Señor. Padre nuestro, te agradecemos en este momento por poder estar frente a ti y frente a tu palabra. Señor, confiamos que ella nos revela la verdad, que ella ha sido dada por ti para que nosotros seamos edificados en ella, para que por medio de ella, Señor, seamos nutridos y afirmados cada día más. Señor, puestos cerca de ti cada día más, cerca de tu corazón. Gracias, Señor, por esta realidad espiritual que podemos deleitarnos hoy, el hecho de ser tus hijos, de ser salvos. Gracias por tu bondad, gracias por tu favor inmerecido. A ti damos honra, alabanza y gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Sin duda, hermanos, la carta a los Efesios es una carta muy profunda doctrinalmente, teológicamente, ya que revela muchos de los aspectos y misterios de Dios, en los cuales es difícil sondear lo profundo. Pero hay muchas cosas que están claramente reveladas, dadas, y que deben tener en la vida de la iglesia, en la vida del cristiano, deben tener un efecto, de tal manera que podamos nosotros tener esta alegría, este gozo sobreabundante que podemos observar en el autor de la carta, que experimenta junto con la iglesia esta magnitud de la obra de la salvación en su vida. Sin duda el tema que estamos tratando aquí en el capítulo 2 es la salvación, y es la forma como Dios nos ha salvado, es de donde Dios nos ha rescatado, ya que el apóstol Pablo, ¿cierto?, se circunscribe a esta realidad espiritual. Él no se hace aparte. El hecho de que él sea apóstol, el hecho de que él sea quien escriba, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, no lo saca del cuadro. Él se hace parte de esta realidad espiritual, donde él quiere enfatizar que la persona más importante, la persona que ha obrado esto por su voluntad, por su beneplácito, es Dios el Padre, y lo ha hecho en la persona de su Hijo, Jesucristo, a quien nosotros, como iglesia, como trofeos de Cristo, debemos honrar, debemos adorar, debemos alabar con todo nuestro corazón, porque como decía el versículo 10, somos hechura suya. Hemos sido creados en Cristo Jesús para buenas obras. Dios ha preparado un camino para la iglesia de Cristo, para que permanentemente y por la eternidad reconozcamos que Él es el Señor de la salvación. Como dicen los profetas, la salvación es del Señor, le pertenece a Él. Él es el autor. Y Pablo va a contrastar ahora, después de esta hermosa alabanza y adoración al Señor, que ha llevado a los hermanos para que agradezcan, para que bendigan al Señor. Ahora quiere recordarles de alguna manera la envergadura, insisto, de dónde les ha sacado el Señor. Si nosotros fuéramos el médico, y el médico, antes de diagnosticarnos una enfermedad grave, nos diera el remedio sin explicarnos de manera alguna qué es lo que tenemos, no entenderíamos, quizás le creeríamos, pero el resultado de eso es que no valoraríamos jamás lo que Él nos ha dado.
Pero si alguien nos dijera que nuestra enfermedad es muerte y que eso que es tan grave y que nos pone tan tristes, tan mal, tiene solución y que Él tiene la solución y nos va a dar la solución, eso tendría un efecto muy positivo en nosotros. Sentiríamos alegría, gozo, confianza. Bueno, de alguna manera el apóstol Pablo está expresando eso aquí. Está diciendo cuán grave es el estado espiritual en el cual estábamos antes de llegar a la vida espiritual con Cristo, antes de experimentar la voluntad soberana de Dios actuando, salvando, rescatando nuestras almas del abismo, del pozo de la desesperación. Y Él es categórico al decir simplemente esta frase: y Él os dio vida a vosotros. Sin duda, Pablo está enfatizando el hecho de que Dios es el autor de esta vida, de que esta obra que Él va a describir en todos sus aspectos, Dios es el autor principal. Dios es el único que puede hacer esto. Y ya con esa frase, hermanos, hermanas, nosotros deberíamos estar dando gloria a Dios por la eternidad. Y así debe ser. Porque no tenemos vida espiritual fuera de la voluntad de Dios. No tenemos nada que hayamos logrado por nosotros mismos. Pablo con esta frase ya está echando por tierra cualquier idea de que por algún obrar nuestro pudiéramos obtener la salvación, como era el pensamiento judío, que pensaban que por la obediencia de los ritos religiosos dados por Dios mismo a través de la ley, ellos podrían alcanzar un grado de salvación por méritos. Y Pablo declara de una forma enfática que lo que ellos han recibido, que es la vida espiritual, ha sido dada por Dios. ¿Cuándo? Cuando el hombre era totalmente incapaz de ayudarse a sí mismo, cuando el hombre no tenía alternativa porque estaba muerto. No es lo mismo que yo le diga a una persona enferma, ¿cierto?, que está quizás agonizando todavía con fuerza, y yo le dijera: hey amigo, acompáñame, vamos, yo te llevo al hospital, súbete a mi auto, yo te llevo. Esa persona reaccionaría. Si tiene fuerzas y si me cree, se trataría de ayudar a sí mismo. Pero si ponemos en el cuadro a una persona que está muerta y yo hiciera eso, yo sería absolutamente torpe. ¿Por qué? Porque hay una tremenda diferencia entre una persona que está enferma y uno que está muerto. Y Pablo está definiendo a los hijos de Dios antes de ser salvos como personas muertas espiritualmente. Y es interesante cómo Pablo describe esta muerte espiritual en los hombres, porque obviamente puede ser malentendida, pero Pablo tiene muy claro lo que él quiere decir y cómo lo va a expresar, y espero a través de varios ejemplos mostrarle cómo esto se demuestra a sí mismo en la Biblia. Y Pablo dice, ¿cierto?, el momento cuando Dios les dio vida, cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. Entonces, ¿a qué nos referimos cuando hablamos de muerte espiritual? Pablo pasa a describir que en otro tiempo, un tiempo anterior, antes de que Dios obrara en sus vidas, ellos vivían siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Básicamente lo que Pablo está diciendo es que los hombres, las mujeres, la raza humana en general, tiene una forma de vivir, tiene una forma de ser, tienen deseos en los cuales ellos no buscan aquello por lo cual fueron creados. El hombre
ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Y el hombre ha sido creado con un propósito, para la alabanza de la gloria de su gracia. Y el hecho de que el hombre no viva para el propósito principal por el cual fue creado, para glorificar a Dios, para deleitarse en el Señor, entonces eso ya, desde ya, le da una condición de separación, una condición de ser rechazado y condenado porque está pecando. La Biblia nos dice que la paga del pecado es la muerte. Lo que Dios le ofreció a los hombres en Adán por desobedecerle fue la muerte. Y la muerte física como la muerte espiritual. Y Pablo está describiendo acá esta muerte espiritual. Y esta muerte espiritual se define a sí misma como una mente reprobada, una mente que no busca la gloria de Dios, una mente que no tiene conciencia de la gratitud a Dios por causa de la obra de la salvación en su vida. Es una vida que simplemente vive egoístamente para sí mismo, haciendo lo que le place, dirigiéndose no bajo el gobierno de Dios, sino bajo sus propios impulsos. Y esto se define como éramos por naturaleza, dice Pablo, hijos de ira. Recordemos, hermanos, que cuando Jesús habló a Nicodemo, diciéndole que de tal manera Dios había amado al mundo para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna, en contraposición, Jesús también dijo en el versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Es decir, que existen personas donde estábamos todos nosotros, incluido Pablo, que están en una condición de ira, que Dios está sobre ellos solamente para castigo. Me explico. Como la paga del pecado es la muerte, Dios no puede dar por inocente al culpable. El no adorarlo a Él, el no bendecir su nombre, el no tenerle a Él como prioridad de nuestra vida, ya es digno de castigo. Por lo tanto, si cada día yo vivo de esa manera, hago que el enojo, la ira de Dios esté sobre mí. Por lo tanto, Pablo dice, nosotros así éramos, así estábamos. Pablo no se hace a un lado, él dice, nosotros vivíamos de esta manera. Una persona muerta espiritual no necesariamente es una persona mala, una persona moralmente pecadora, podríamos decir, a la vista de los hombres. Hay varios ejemplos en la Biblia que pueden graficar esto. Uno de ellos es el joven rico. El joven rico es un hombre moralmente bueno, correcto, él cree que es bueno. Y él asume que ha vivido una vida que agrada a Dios porque cumple los mandamientos. Y cuando él viene a preguntar acerca de qué debe hacer para ganar la vida eterna o para entrar al cielo, él cree que tiene derecho por lo que él ha vivido, por lo que él ha hecho. Y Jesús simplemente le da un argumento, una prueba, para que él realmente determine si Dios es lo más importante en su vida. Y él demuestra, y se tiene que ir triste, porque él tenía muchas riquezas que él amaba y atesoraba, que eran su ídolo. Por lo tanto, una persona como esa, que no es mala, no hace fechorías, que vive rigurosamente bajo la ley, está muerto espiritualmente. Tan igual como una persona que se deja guiar por los deseos más profundos de pecaminosidad. Otro ejemplo que podemos dar es el propio apóstol Pablo, que cuando él da su testimonio de cómo él era antes de experimentar la vida espiritual que solamente Dios puede dar por la regeneración, por la obra del Espíritu Santo en su vida, él dice,
que él era un hombre celoso de las cosas de Dios en su religión. Pero eso no lo hacía salvo. Él estaba muerto. Y él se define a sí mismo aquí. Yo estaba muerto espiritualmente, pero religioso, moralmente correcto. Entonces, hermanos, hermanas, sin duda estamos frente a uno de los milagros más maravillosos que Dios ha hecho en nuestras vidas. Él nos ha rescatado de una vana manera de vivir. Porque en nuestra vida, aunque no sea de pecados de proporciones, que sean vistosas a la luz de los hombres, nunca tuvieron la motivación de glorificar a Dios. Muchas personas que se consideran buenos por las dádivas que pueden dar a los pobres o por gestos de bondad que pueden manifestar, a veces cuando encuentran satisfacción en eso, felicidad y gozo, cuando a veces cambiamos, ¿cierto?, la creación por el Creador y le damos más honor a eso que al Creador, entonces nosotros estamos manifestando a través de nuestras acciones que no hemos entendido el propósito por el cual Dios ha hecho su obra de salvación en nosotros, o simplemente estamos manifestando lo natural de una persona que no ha recibido la vida espiritual que Dios da. Doy el último ejemplo en relación a esto para que entendamos qué significa esta muerte espiritual. Cuando el Señor Jesús, leemos el relato en San Juan capítulo 6, hizo el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. En ese momento vemos que la multitud estaba eufórica, al punto de que ellos querían tomar por la fuerza a Jesús para hacerle su rey. Y hay una larga explicación allí de parte del Señor, confrontando a la multitud, mostrándoles que las intenciones, las acciones, no eran coherentes, no estaban en la misma línea con lo que ellos confesaban. Al mirar la obra, ellos confesaron, este es el profeta que había de venir al mundo. Pero su obra era por la fuerza querer hacerle rey. Jesús dice, se escapó de ellos y se fue al monte a estar solo. ¿Por qué Jesús tomó esta actitud? Y podemos leer todo el pasaje y nos vamos a dar cuenta en la propia confrontación del Señor cuando les dice, ustedes me buscan no por las obras, sino porque se saciaron con el pan. ¿Qué quiere decir eso? Estas personas estaban cerca de Jesús, buscaban a Jesús, pero para algo temporal. Buscaban al Señor para algo que no era la motivación que provoca la vida espiritual que da el Espíritu Santo cuando llega a la vida de una persona que estaba totalmente perdido, que lo único que buscaba era lo que estamos viendo en lo que le estoy mencionando, que era una satisfacción en aquello que no es Dios. Tenían al Señor de la vida, tenían al pan de vida, y ellos querían aquello que ellos creían que era lo bueno, no lo que Dios les ofrecía. Por eso, amados hermanos y hermanas, cuando pensamos de dónde nos rescató Dios, nos rescató de un estado de imposibilidad donde nosotros no podíamos ayudarnos a nosotros mismos. Dios nos rescató de la muerte y lo hizo simplemente porque eres rico en misericordia. Lo hizo por su gran amor con que nos amó. Dios quiere que usted y yo alabemos, engrandezcamos el nombre de Cristo, el nombre de Dios, porque Él es el único que es digno de reconocimiento en esta obra preciosa y grandiosa de salvación. Dios nos ha salvado porque a Él le ha placido. Dios nos ha llamado a sus caminos porque a Él le ha placido. Él nos ha ofrecido algo que no merecemos. Él nos ha mostrado algo y nos ha dado algo que tiene un valor incalculable. Él nos ha dado la vida de su Hijo. Si usted está vivo espiritualmente hoy, es por la gracia de Dios. ¿Qué significa gracia? Algo que no merezco. ¿Qué significa misericordia? Que el Señor le ha dado el pago que yo merecía a otro.
a mí no me ha tratado como yo lo merecía. En las palabras, en el idioma original, se dice que no existen palabras para poder expresar lo que significa esta gran abundancia de la riqueza del Señor para darnos y ofrecernos la salvación. Con ello se expresan aquí varias cosas que hemos recibido en el Señor. No es solo la vida espiritual, sino que consecuentemente con la vida que nos ha sido dada a través de Jesús. Hay una posición especial, ¿cierto? Donde dice que nos hizo sentar en los lugares celestiales, nos resucitó con Cristo. Y esto solamente es una obra de gracia. Todo lo que usted y yo hemos recibido en Cristo por Dios es una obra de la bendita gracia y misericordia de Dios. Alguien lo dijo de esta manera: Dios se ha querido glorificar a sí mismo, haciéndonos a nosotros los trofeos de su gracia. Nosotros, hermanos, somos una obra especial de Dios. Nosotros no hemos sido salvos al azar. Nosotros somos hechura de Dios, por la voluntad de Dios, por la misericordia de Dios, por la gracia de Dios. Por lo tanto, cuando contemplamos que cuando nosotros no podíamos ayudarnos, porque no buscábamos a Dios, no anhelábamos ni necesitábamos al Señor, cuando nosotros éramos autosuficientes, destruyéndonos a nosotros mismos, Dios quiso salvarnos. Dios quiso llamarte. Hermano, hermana, ¿cómo estás agradeciendo a Dios por esta salvación? ¿Cómo estás viviendo hoy día para manifestar a través de tus obras que lo que has recibido es por gracia? ¿Cómo estás manifestando con una oración de devoción al Señor, que lo amas simplemente y que disfrutas de lo que Él te ha hecho ser? Que Dios nos ayude para que nuestro corazón cada día crezca más en el conocimiento de esta gracia, porque de grandes tinieblas el Señor nos ha rescatado, de profunda oscuridad el Señor nos ha sacado y nos ha trasladado a la luz admirable. Hermanos, alabemos a Dios porque ha sido grande y rico en misericordia para con nosotros. Que Dios te bendiga y bendiga nuestras vidas. Amén. Señor, gracias por tu palabra, gracias por este momento, porque tú hablas a tiempo y fuera de tiempo, Señor. Sé que son tantas cosas más que podríamos decir de lo que tu palabra nos detalla, Señor. Pero Padre, ayúdanos a predicar esta palabra de gracia, así como Ezequiel frente al valle de los huesos secos. Señor, así nos vemos imposibilitados de poder dar vida a aquellos que están muertos, Señor. Pero cuando tú obras, cuando tú vienes, cuando tu Espíritu, Señor, viene a ese lugar confirmando tu palabra, el milagro ocurre, Señor. Y así queremos hacerlo, Señor, con esa convicción de que eres tú quien salva y eres tú quien da vida a los muertos. Gracias, Señor, porque así estábamos, así éramos, y de allí tú nos diste vida para la gloria de tu nombre. Te honramos, Padre bueno, y reconocemos que si hoy día estamos de pie, es porque tú nos has sostenido. A ti damos gloria, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Un abrazo cariñoso desde Freire. Amén. Buenas tardes, mis hermanos. Les saludo en el amor de Jesucristo y ahora vamos a cantar una alabanza que se llama Yo quiero más de ti,
Y a la vez invitamos a todos ustedes a que en casa puedan unirse a las voces de nosotros para cantar al Señor. Quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi